Bienvenidos a esta plática que llevaremos el día de hoy. El tema es Reducción de Multas Fiscales 2022. Sodesa Consultores se complace en poder compartir con ustedes esta información. El tema es que ha llegado una serie de invitaciones, una serie de requerimientos por parte de la autoridad en razón a incumplimientos por el tema de lo que son las declaraciones mensuales, básicamente hacia el año 2022, 2021, 2020, y la realidad es que tenemos un verdadero problema porque ya si se acumulan las multas y se hace la cuantificación de las mismas, tenemos algunos contribuyentes que tienen adeudos con la propia autoridad de alrededor de 50,000, 100,000, 300,000, 600,000 pesos. Digo, la realidad es que esta actuación que está haciendo la autoridad dentro de su mecánica de fiscalización, pues ha sido un tanto agresiva. Por lo que el día de hoy tocaremos dos temas en relación a la información de las multas. Primero, su origen. Segundo, la facultad. Tercero, la forma de poderlas reducir. Y cuarto, dentro de toda esta información, la fundamentación que le da origen a esta reducción de multas. También hay que tener en cuenta que puntos importantes de la generación de las multas es que no las estamos atendiendo en tiempo y forma. Es decir, no estamos habilitando el buzón tributario y recordemos que incluso una de las reformas que se presentan para el año 2022 es que incluso se le faculta a la autoridad para poder determinar créditos fiscales a través del tema del buzón tributario. Si me preguntas el punto donde si es constitucional o no es constitucional el tema de que te notifiquen créditos a través del buzón tributario, si afecta el principio pro persona, si te están vulnerando tus derechos, la realidad es que esto ha ido o ha quedado superado a través de los tribunales y, dicho sea de paso, es que han fallado a favor de la propia autoridad. Por lo cual es recomendable darle seguimiento a toda esta información a efectos de poder subsanar todas estas facultades de gestión que se le han otorgado a la autoridad y que ejerce en contra del contribuyente, en contra del gobernado, en contra del administrado. Y me refiero a unas facultades de gestión en el sentido de que la propia autoridad no ha ejercitado sus facultades de comprobación, sino más allá son facultades que se le otorgan en diferentes artículos del Código Fiscal de la Federación y sin necesidad de hacer una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, te pueden cuantificar créditos que la propia ley les está facultando a este órgano hiperatributivo. Pero bueno, vamos a entrar a materia. Recordemos que son pláticas que llevamos alrededor de 20 minutos, aproximadamente 30 minutos. Cuando el de la voz termine de dar la plática, haremos apertura del chat. Si es que hay algunas consultas, tomaremos algunas correspondientes en forma aleatoria, de las cuales le daremos respuesta. Pues bueno, de hecho, el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación faculta a la propia autoridad, le delega esa facultad para poder hacer una reducción de multas de hasta el 100%. Es decir, esto es discrecional, esto es de acuerdo al criterio que tome la autoridad. Hemos tenido esta apreciación en el sentido de indicarle a nuestros clientes, indicarle a la empresa que si hay una multa, no te preocupes, al fin del día la podemos defender y la ganamos. La realidad es que la autoridad ha ido evolucionando en su sistema de fiscalización, ha ido evolucionando en su sistema de defensa
y ya no es tan fácil establecer, ya no es tan fácil indicar que si se hace o que si tenemos una facultad de gestión por parte de la autoridad, la vayamos a defender y de ello vayamos a tener un éxito. Por lo cual hay que tener presente esta información. Y más allá de ello, te dice que tendrá esa facultad de disminuirlas o de reducirlas a un 100%. Pero también te indica que será a través de reglas que se publiquen de acuerdo a lo que conocemos como la famosa resolución miscelánea. Entonces, el procedimiento que vamos realizando día con día y lo que se presenta o lo que se ha presentado en este ínter a partir de que empezaron a llegar este tipo de multas, nos allegamos con la propia autoridad y derivado de ello se le solicitó a través de del camino, a través del procedimiento que va arreglando en la resolución miscelánea para efectos de solicitar una reducción de multas, de los cuales a algunos contribuyentes le han contestado en forma negativa, a algunos contribuyentes les han hecho una reducción. Y el tema es, bueno, si al fin del día no me aceptan la reducción de la multa, es decir, esa solicitud, ¿qué procede? Pues bueno, sigue estableciendo el propio artículo 74 que las resoluciones que emita la propia autoridad no causan instancia. Y aquí es un problema importante, un problema medular para el contribuyente. En otras palabras, al no constituir instancia esa resolución que ha emitido la propia autoridad, no tenemos derecho a presentar un recurso o una defensa ordinaria, es decir, un recurso de revocación o una demanda de nulidad. Bajo este orden de ideas, y si lo vemos en forma tajante, el contribuyente queda vulnerable a la resolución que ha establecido la propia autoridad. Sin embargo, pues tenemos ese derecho, esa garantía consagrada, esos derechos humanos consagrados hacia el gobernado, y tenemos también, y se establece de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, todo gobernado tiene derecho a acceder a la justicia, a tener derecho a una defensa, a ser oído y vencido ante un tribunal. Derivado de ello, si bien es cierto que no tenemos derecho a un recurso de revocación, no tenemos derecho a una demanda de nulidad por ser medios de defensa en forma ordinarios, pues tenemos un medio de control que es el propio amparo y es un medio de defensa extraordinario, por lo cual hay que mediar en forma inmediata con los tiempos, es decir, en cuanto la propia autoridad emita una resolución, ya sea favorable o desfavorable, pues tenemos cierto tiempo para poder impugnar ante o poder ampararnos ante esa propia resolución. Al interior de la propia autoridad ha sido un tema este hecho de las multas hacia los contribuyentes, y la realidad es que la mayoría ha solicitado a través de los medios correspondientes el tema de la reducción de las multas. Es por ello que el día 31 de agosto el SAT emite un comunicado de prensa. Esto lo emite en la página del SAT. ¿Y qué nos indica este comunicado de prensa? Bueno, nos establece que a todos los contribuyentes que tienen multas fiscales por incumplimiento en las declaraciones pendientes en años anteriores al año 2022, es decir, estamos considerando el año 2021 hacia atrás, se les informa que el SAT ha emitido una facilidad para poder reducir las multas hasta en un 100%. Entonces, esta facultad que la propia autoridad tiene delegada de acuerdo al artículo 74, pues es discrecional, lo puede
te puede otorgar la reducción o no te la puede otorgar. Sin embargo, ha emitido este comunicado. Este comunicado es del día de ayer o del día de antier, donde se indica y se establece precisamente esta facilidad que se le da a todos los contribuyentes para poder hacer esa reducción de multas. Aquí te indica que, bueno, hay condicionantes para poder obtener esta facilidad y se establecen dos alternativas. La primera es, y te indica, y me voy a permitir leerlo en forma textual, dice, las que recibieron notificaciones de requerimiento y de la multa, pero no recibieron requerimiento de cobro de la misma, tendrán derecho a la reducción del 100%. Las que recibieron notificaciones de requerimiento, así como la multa y también el requerimiento de cobro, podrán tener derecho a una reducción del 90%. Y te indica que será de acuerdo a la siguiente tabla. Si tenemos menos de un año, será el 90%. Hacia atrás, de 1 a 2 años, y te va estableciendo el porcentaje de reducción que se va a ir aplicando a estas multas que han sido emitidas por la propia autoridad. Ahora, hay que recordar que incluso te indica el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación como una regla que se le otorga a la propia autoridad el hecho de que si en dado caso no se han presentado las declaraciones en tiempo y forma, entonces se le habilita a la propia autoridad la facultad para efectos de requerir al propio contribuyente, al propio gobernado, el pago o la presentación de esa declaración y derivado de ello, si hay pago, tendrás que realizar el propio pago. Ahora, si bien es cierto el hecho de que realices el pago, si es en forma extemporánea a requerimiento de la autoridad, entonces no te exime de la multa. Si es en forma extemporánea y espontánea, es decir, no ha habido un requerimiento por parte de la autoridad, entonces la multa no prospera, puesto que lo presentaste en forma espontánea. No hubo un requerimiento, no hubo una información que te indicara a la propia autoridad que tenías que hacer ese cumplimiento de obligaciones. Todo esto es a través del buzón tributario. El buzón tributario lo tenemos que estar revisando por lo menos una vez a la semana. Nos hemos percatado realmente que el tema del buzón tributario no lo damos como un hecho jurídico y al fin del día no lo revisamos, no accesamos a ese buzón tributario y llegamos a accesar al buzón tributario hasta que el efecto de la autoridad se materializa. Puedes tener un tema de aseguramiento de cuentas bancarias y no entiendes por qué te aseguraron la cuenta bancaria. Cuando haces la apertura del buzón tributario, ahí tienes una serie de requerimientos por parte de la autoridad que no se cumplieron, que no se le dio el seguimiento jurídico correspondiente y derivado de ello, la propia autoridad ejercitó sus propias facultades. Nos damos cuenta cuando tenemos una restricción de sellos. Vamos al buzón tributario y es el mismo tema. Nos damos cuenta cuando queremos hacer la emisión de la opinión de cumplimiento y sale en forma negativa y nos cuestionamos por qué tenemos esa opinión de cumplimiento en forma negativa. Vamos al buzón y ahí tenemos una serie de requerimientos. Entonces hay que tener cuidado con todas estas facultades de gestión que se le han otorgado a la propia autoridad, que sin necesidad de tener que realizar una facultad de fiscalización, te puede en cierto momento restringir bajo todas esas alternativas que tiene la autoridad, la operatividad. Es decir, y en otras palabras, un aseguramiento de cuentas bancarias te limita la operación de tu empresa. Un tema de restricción de sellos te limita la operación de tu empresa. Un tema de
constancia de situación, un tema de, se me fue el nombre, de cumplimiento de obligaciones que salga en forma negativa, te genera un tema operativo. Por ello, hay que tener este cuidado referente a estar cuidando nuestro tema del buzón tributario. Te indica el mismo comunicado que los contribuyentes que cuenten con buzón tributario recibirán la línea de captura, la cual estará disponible hasta el 9 de septiembre del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo estas instrucciones, bajo esta información, tenemos que estar verificando el buzón tributario día con día, puesto que nos va a mandar una línea de captura. Eso va a ser una propuesta. Hay que advertir cómo viene esa línea de captura relacionada a los créditos, relacionada a las multas que nos ha emitido la propia autoridad, y bajo ese orden de ideas podemos tener ese aprovechamiento. Ahora, si no te ha llegado esa reducción como tal, pues bueno, la propia autoridad te indica y te establece que hay líneas alternativas para poder allegarte a la autoridad, hacerle la consulta correspondiente, incluso puede ser vía telefónica, vía página del SAT. Aquí te indican la línea o la liga, y bajo este orden de ideas podemos tener esa reducción de multas. Esta reducción, como lo aclara el comunicado, va relacionado al tema de incumplimiento de las declaraciones pendientes de años anteriores al año 2022. Ok. Acabamos de analizar un tema en cuanto a un artículo que es el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, que nos está indicando, que nos está regulando, que la propia autoridad tiene esa facultad reglada, tiene esa facultad discrecional para indicar si te otorgan una reducción de multas o no te la otorgan. Y más allá de ello, te indica que será de acuerdo a las reglas que se emitan de carácter general. Sin embargo, lo que tenemos aquí es un comunicado de prensa, no es una regla de la propia resolución miscelánea. ¿Qué validez le vamos a dar a este comunicado de prensa? Para ello es importante comentar que tenemos el tema de la séptima resolución miscelánea. Esta séptima resolución miscelánea es el proyecto. Este proyecto tiene que quedar comunicado, publicado en estos días. Y esta séptima resolución miscelánea como proyecto, si tú vas y lo ubicas en la página del SAT, no lo vas a encontrar directamente. Digo, realmente toda esta función, todo este tema que vamos realizando los días viernes, en cuanto a las pláticas o en cuanto al tema del café fiscal, recordemos que es un punto donde como comunidad que pretendemos organizar, como comunidad que pretendemos conservar, pues el objetivo de la voz es ir estudiando, ir analizando toda la información que se presenta en la semana para poderla compartir con ustedes, para efectos de que tengan los elementos para tomar una decisión. Entendemos que el cúmulo de trabajo es tan impresionante por parte de las empresas, por parte de los clientes, donde se tiene que hacer la contabilidad, se tiene que hacer registros, se tiene que hacer declaraciones, se tiene que hacer declaraciones informativas, tienes que timbrar, tienes que sacar estados financieros, tienes que sacar reportes fiscales, legales, financieros, y el tiempo que nos queda para el punto de la actualización, para el punto de estos temas fiscales es mínimo. Y nos damos cuenta que
tuvimos derecho a una reducción cuando termina ya esa opción. Es que hubo una opción para efectos de reducir las multas y no nos dimos cuenta de que teníamos ese derecho consagrado. Ese es el objetivo de los viernes que estamos realizando este tema de café fiscal para poder compartir con ustedes. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp donde se toca información de carácter contable, fiscal, legal, se comparte información, no nos metemos a otro tipo de información porque no es el objetivo precisamente de este grupo. El tema es coadyuvar, retroalimentar y podernos al fin del día apoyar entre la propia comunidad. Es decir, las acciones de la autoridad se están presentando de una forma agresiva. El tema, y de acuerdo a la política fiscal que se ha implementado y que los puntos no han resultado como deben de ser, pues a la autoridad, al gobierno se le termina el dinero y la única forma de obtener el dinero, bueno, entre otros puntos, es el tema de la recaudación. Y es un tema que lo está haciendo la autoridad y lo está haciendo bien. Es decir, tomemos en cuenta que si estamos en esta plática, estamos en este momento, y suponemos que tenemos clientes o dentro de nuestra propia empresa tenemos multas. Y esas multas no fueron precisamente porque la autoridad te las haya querido imponer sin tener un objeto directo hacia la imposición de multas. Hubo un incumplimiento por parte del contribuyente y realmente lo que hace la propia autoridad es ejercitar su derecho como autoridad hiperoatributiva hacia el gobernado y entonces nosotros tenemos que organizarnos para poder aplicar las defensas correspondientes. Entonces, fíjate nada más, lo que trae el proyecto de la séptima resolución miscelánea, que bueno, si es que no la tienen y no la encuentran, en un momento más la vamos a subir al grupo de WhatsApp para que la tengan disponible. Te indica lo siguiente: las autoridades fiscales podrán reducir las multas derivadas de los procedimientos de vigilancia. Es decir, ese procedimiento de vigilancia no es una facultad de comprobación, es una facultad de gestión. La propia autoridad, sin el hecho de tener que aplicar todas las reglas, todo el procedimiento para hacer o para determinar un crédito fiscal, lo puede hacer a través de un tema de vigilancia. Y bajo este orden de ideas te dice que básicamente va a vigilar lo que se establece en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación te indica lo siguiente, y hay que tener cuidado porque entonces, si dejamos de cumplir en tiempo y forma, la autoridad va a tener un derecho adicional, como lo veremos en este momento. El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación te obliga a que presentes en tiempo y forma tus declaraciones. Y si no lo has hecho de esa forma, entonces le faculta a la autoridad para que en 3 ocasiones te requiera el cumplimiento de la obligación. Y si no hemos hecho ese cumplimiento, si no hemos seguido la mecánica para cumplir con esa orden que nos está realizando la propia autoridad, entonces se le faculta a la autoridad a efectos de que se tomen del mes omitido hacia atrás 6 meses. Y de ese periodo la autoridad va a considerar el monto más alto de los impuestos que se hayan pagado en los 6 meses anteriores. De tal suerte que entonces te va a obligar al pago de esa cantidad como si fuese el pago que tuvieses que haber realizado por el incumplimiento de esa obligación. Ya que no le hemos informado a la autoridad y ya que no hemos dado cumplimiento, entonces la autoridad nos va a obligar y va a determinar la cantidad más alta. Y esto no te exime incluso del cumplimiento de las multas, si así es que existe.
Ahora, te dice, se van a cumplir una serie de requisitos. Dice, cuando la autoridad verifique que el contribuyente dio cumplimiento a las obligaciones requeridas y o las multas no se hubieran notificado, se considerará reducción al 100%. Esto nos indica y nos lleva al tema de que tenemos que actualizar nuestra información y de esa actualización tenemos que hacer o presentar las declaraciones y en dado caso que haya impuesto a pagar, lo tendremos que realizar. Ahora, ¿qué pasa si para efectos de dar cumplimiento y para efectos de tener el tema de la reducción de las multas, establezco en este momento y indico que se presenten todas las declaraciones en ceros? Voy a verificar un segundo el chat por si es que hay una imprecisión en cuanto a la... Ok, no me marca aquí. Por favor, si hay una imprecisión en cuanto a la transmisión, indíquenmelo de inmediato. Ok, entonces ya tenemos, de acuerdo al artículo 74, esa facultad que se le otorga a la autoridad y ya tenemos una regla de la propia resolución miscelánea. Aparte tenemos este comunicado de prensa en el cual nos está indicando que va a haber esta reducción. Ahora también te indica en su segundo punto, si la multa o las multas ya se hubieran notificado, también se considerarán reducidas al 100%, siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con la obligación requerida antes de que la autoridad hubiera iniciado el procedimiento administrativo de ejecución para su cobro. ¿Qué quiere decir este punto? A la mayoría nos han notificado las multas. La propia autoridad no ha determinado un crédito fiscal relacionada a esas multas. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque si ya hubiesen hecho ya se hubiese hecho la determinante de un crédito fiscal, entonces la propia autoridad ya hubiera procedido a ejecutar, ya sea a través del aseguramiento de cuentas bancarias, ya sea a través del embargo de cuentas por cobrar, digo, todo el procedimiento que se establece, que se le faculta a la autoridad para hacer una recuperación de ese dinero que se le debe directamente al SAT y que obra en poder del contribuyente y no ha cumplido con sus obligaciones. Entonces, consideramos que la mayoría vamos a tener derecho a esta reducción de multas. También te indica que cuando la autoridad fiscal haya iniciado el procedimiento administrativo de ejecución, el porcentaje de reducción de multas se determinará conforme a la siguiente, siempre y cuando el contribuyente haya cumplido previamente con las obligaciones requeridas. Y bueno, aquí te indica palabras más, palabras menos dentro de este apartado, que debemos de estar cumplidos básicamente en el tema de nuestras declaraciones. Debemos de tener el cumplimiento, el pago de esas declaraciones que nos hayan requerido y tomando el comentario que hice hace un momento, si tomamos la decisión de presentar todas las declaraciones en ceros, podemos generar un problema mayor. Es decir, recordemos que a partir del año 2021-2022, pues ya el tema de los pagos provisionales, ya el tema de las declaraciones vienen prellenadas. Es un cálculo que realiza la autoridad, se lo envía o se lo emite al contribuyente a efectos de que si está de acuerdo, proceda al pago. El punto es que si conciliamos la información para que todo quede en ceros, de primera instancia estamos haciendo una alteración a la información y ya no estamos en un tema de carácter administrativo. Eso nos podría llevar a un tema de carácter penal.
Segundo, recordemos que la información que tenemos mes con mes se va acumulando hacia lo que corresponde al cierre anual, de tal suerte que si estamos declarando en ceros, cuando lleguemos a la declaración anual, se retroalimenta la información. Verbigracia, los ingresos. Los ingresos los vamos declarando mes con mes. Cuando llegamos al tema de la declaración anual, pues al fin del día la declaración anual arroja lo que hayamos considerado, lo que hayamos alimentado mes con mes. De tal suerte que en dado caso, si presentamos declaraciones en ceros, tendremos que hacer complementarias para poder considerar la información correcta y derivado de esa presentación correcta, tener la información para hacer nuestro cierre anual. Y en ese momento la propia autoridad puede advertir situaciones que en forma dolosa realizamos para obtener un beneficio, por lo cual hay que tener mucho cuidado en este tipo de información. Aquí el punto es que muchas veces recibimos la instrucción de nuestros clientes, que al fin del día presentemos ingresos en una cantidad menor, que al fin del día se le presenten deducciones, y realmente ese tema de obtener un beneficio en cierto momento para tener una reducción de impuestos, pues puede tener una repercusión, insisto, ya no de carácter administrativo, sino de carácter penal. Te indica que una vez que hayamos presentado esta información, se va a presentar la siguiente reducción. En un año, el 90%, de 1 hasta 2 años, el 80%, y así sucesivamente. Si te das cuenta, esta regla es muy similar al tema del comunicado de prensa. Aquí estamos homologando la doble información, lo que publicó directamente la autoridad en la página de internet y lo que tiene la propia autoridad que publicar en la séptima resolución miscelánea, que le va a dar una validez jurídica al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación y que tienes derecho a aplicar esta reducción de multas. Si en cierto momento ya hay juicios en contra de estas multas, bueno, te está solicitando la autoridad que te desistas para que tengas derecho a este beneficio. Ahora, el medio de comunicación para poder obtener esta reducción es sí y solo sí a través del buzón tributario. Es por ello que el buzón tributario lo vamos a tener que estar revisando todos los días. Digo, en el comunicado de prensa nos dice que el día 9 de septiembre. Y si nos damos cuenta, así fue regulando plazos la propia autoridad para efectos del reciclo, y más que nada quiero establecer el comparativo para ver el cumplimiento. La propia autoridad nos estableció un comunicado de prensa de primera instancia que a cierta fecha el reciclo tenía que haber realizado su cambio. Posteriormente emitió una regla de la resolución miscelánea. Posteriormente la propia autoridad realizó los cambios correspondientes. De eso que ya nos había prevenido directamente en ese comunicado de prensa, lo presentó directamente en una resolución miscelánea y posteriormente fue a la práctica y realizó ese procedimiento. Es por ello que hay que tener cuidado con la información que nos presentan, porque nos indica que a más tardar el día 9 de septiembre, lo cual, insisto, hay que estar pegados al buzón para poder analizar y advertir la reducción de multas que nos están otorgando. También nos establecen las vías de comunicación que se presentan directamente para poder tener o poder gestionar esta reducción. Ahora, para ir cerrando la plática del día de hoy, en dado caso que la propia autoridad no te otorgue este beneficio y las multas sean excesivas, insisto, hay medios, hay formas de poder combatir este tipo de multas. Lo importante es seguir con la forma. Digo, aquí en Sodesa te podemos apoyar si tienes esta situación en el tema de que no tengas este beneficio de la reducción de multas. Podemos hacer el análisis correspondiente y derivado de ello, saber si todavía tenemos derecho a este medio de defensa
que es el amparo para poder proceder contra esa resolución. Adicionalmente, bueno, hay que estar presentes con toda la información en cuanto a las declaraciones que tenemos de años anteriores incumplidas. Tenemos un periodo de 9 días, y es lo que busca realmente la autoridad. Más allá del tema de la multa, lo que busca la autoridad es el tema de la recaudación. Y va a recaudar más con el tema de que sí te otorgo la condonación de las multas, siempre y cuando hayas hecho el cumplimiento de tus obligaciones. Y si tienes cantidad a pagar, este es el momento para que las pagues, y derivado de ello te hago la reducción correspondiente. Ahora, también hay que tener en cuenta que por ningún motivo la autoridad tiene facultad para hacer una reducción al tema de los recargos y de la actualización. Sí a las multas, como lo vimos, y de acuerdo al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. Por lo cual hay que hacer la corrida financiera y poder hacer el cumplimiento de aquí al 9. Y sí hay que tener cuidado con estos días, ya que hemos tenido una serie de casos, y te voy a platicar el último que se presentó. Hubo un tema de comercio exterior, hubo una imposición de multas muy, muy fuertes de un cliente, y cuando llegamos a la defensa, se logró obtener una reducción del 80%. Se le indicó que tenía ciertos días para cumplir con el 20% de diferencial. El contribuyente, por alguna situación, no paga dentro de ese periodo, paga 2 días después. Bajo ese orden de ideas, como pagó 2 días después, la autoridad le vuelve a notificar y le determina un crédito por el 100% de las multas. Es decir, ese 80% que en estricta teoría ya le habían hecho la reducción porque pagó el diferencial del 20, se lo volvieron a activar. En el entendido que no pagó dentro del plazo establecido, sino pagó 2 días después. Se presentó revisión ante el tribunal, y desafortunadamente los tribunales fallaron a favor de la autoridad. Por lo cual hay que tener mucho cuidado en esta información, hay que tener mucho cuidado en los días. Si bien es cierto, si hay mecánicas para poder hacer la defensa, también lo es que si no lo hacemos bajo el procedimiento correspondiente y en los tiempos indicados, difícilmente vamos a tener esa opción de poder aplicar la defensa al propio contribuyente. Pues bueno, siendo las 12:40 hora Ciudad de México, damos por terminada esta plática que va relacionada hacia el tema de la reducción de multas, que es viable, que en cierta medida la podemos hacer en forma autónoma. Ahora, si es necesario y si así lo consideras prudente, SODESA Consultores te puede brindar este servicio de reducción de multas, donde las hemos podido obtener de forma exitosa. Algunas todavía las tenemos en procedimiento, todavía no ha resuelto la propia autoridad. Sin embargo, bueno, vamos a esperar este periodo que nos está remitiendo el SAT a efectos de poder verificar el importe correspondiente, porque aquí es un tema de finanzas, aquí es un tema de dinero para el cumplimiento de las mismas. Asimismo, te recuerdo, y como ya te lo comenté, que tenemos un grupo de WhatsApp para aquellas personas que ingresan por primera ocasión a este café. Pueden ingresar a través de la vía en la cual contactaron para la inscripción del mismo. Y por último, te recuerdo que los jueves en SODESA tenemos cursos fiscales y los viernes tenemos
pláticas gratuitas. Nuestro siguiente curso, bueno, el curso que se impartió el día de ayer fue actualización del CFDI 4.0. Ahora el próximo curso que llevaremos es el próximo jueves y será el tema de los pagos provisionales. No el procedimiento que te establece como tal las leyes correspondientes, sino todo lo que se está viviendo en forma práctica en razón al tema de los CFDIs, en razón al tema de estas facultades que se le van otorgando a la propia autoridad a efectos de que hagas o tengamos el cumplimiento correspondiente, la forma en la cual tú puedes hacer la autorrevisión, hacer un diagnóstico a tu información y en cierta medida que llegue cuando llegue un requerimiento y o una invitación por parte del SAT, tenga los elementos para poder hacer la aclaración correspondiente. Y asimismo podrás consultar en nuestra página los futuros cursos que vamos impartiendo los jueves, asimismo las pláticas gratuitas que vamos impartiendo. Ahora, en dado caso que tengas un tema especial que quieras que desarrollemos en un tema de café fiscal, también nos lo puedes sugerir. Derivado de esto, lo que hacemos en forma colegiada en SODESA, verificamos el tema y si el tema da para poderlo impartir en 30 minutos, con todo gusto lo realizaremos. En dado caso que dé para un curso por el número de horas, también asimismo realizaremos el índice a efectos de que podamos tener el desahogo de toda esta información. Pues bueno, voy a proceder a verificar el chat para efectos de advertir algunas preguntas, si es que las hay como tal, y si no, pues procederemos a hacer el cierre de la plática del día de hoy. Permítame un segundo. No me habilita el chat. Bueno, si alguien quiere hacer uso de la voz, es el momento. Puede preguntar porque usted está, yo le puse que era usted. Pues bueno, ya que no hay preguntas, no me resta más que agradecerles infinito que me hayan otorgado 45 minutos de su tiempo. Espero que esta información realmente sea de utilidad. Este material ya debe de obrar en su poder. Les deseo que tengan un excelente viernes y un extraordinario fin de semana. Muchísimas gracias por todo.